Saludo con gusto a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora Lori-Ann, leí en tu cuenta de Twitter un mensaje inquietante. Escribiste lo siguiente: el plagio, sobre todo en los ámbitos de la ciencia, la academia y la cultura, es un crimen que debe ser reprobado y castigado. Un asunto muy actual en relación con lo que ha ocurrido con la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Dices también: quienes dedicamos nuestra vida a alguno de esos campos, tenemos la responsabilidad moral y profesional de procurar que así sea sin excepción. ¿A qué te refieres, doctora? Bueno, está pasando algo que es realmente, no me lo puedo explicar de lleno, porque está pasando una situación realmente muy lamentable. Yo, desde que empecé a levantar la voz, haciendo críticas sobre la gestión de la pandemia, particularmente cuando, después de que se publicó mi primer libro, Un daño irreparable, y desde entonces he sido sujeta a muchísimos ataques por grupos oficialistas. Entonces, se me ha atacado en los medios de comunicación, que son medios, pues, claramente con sesgos muy importantes hacia el gobierno actual, ¿no? Hay dos o tres revistas o medios de comunicación en particular que han hecho varios reportajes falsos sobre mí, diciendo cosas tan absurdas que además son perfectamente comprobables, ¿no? Como que a mí la industria farmacéutica me paga para decir lo que digo, o la industria de la comida chatarra, no sé de dónde sacaron eso. Todo esto es verificable, desde luego, es una farsa absoluta, es una difamación, son mentiras, viles mentiras. Pero lo que ahora hacen es tratarse de agarrar, lo que hicieron ahora es tratarse de agarrar de esta situación tan preocupante que ha estado tanto en las noticias últimamente sobre el plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como que tomando esto y viendo que es un punto candente, es un punto muy actual, en una coyuntura en donde hay mucha discusión al respecto, una de estas revistas decide hacer un reportaje en donde se hace toda una falsedad, una historia, una teoría de conspiración, acusándome de solapar el plagio de las tesis de dos alumnas mías de maestría, que dicho sea de paso, son dos alumnas de maestría muy destacadas que ahora son profesoras de la universidad. Una de ellas después fue a hacer un doctorado, ahora tiene su grado de doctorado, una serie de cosas. Ellas trabajaron en mi laboratorio durante tiempo, hace 14 años. Y entonces tratan de sacar de contexto lo que son dos investigaciones, que son sí dos investigaciones realizadas dentro de un mismo grupo de investigación, dirigidas por un mismo asesor, que soy yo, desde luego, sobre una misma línea de investigación. Ambos proyectos tratan sobre variaciones genéticas que predisponen a los seres humanos a padecer formas severas de ciertas enfermedades, incluyendo las enfermedades periodontales. Entonces, este diario lo tergiversa, lo saca de contexto y me acusan de estar solapando un plagio, ¿no? Entonces, yo desde luego, Guillermo, turné esto al director en primera instancia, al director de mi facultad, para decir, está ocurriendo esto, me gustaría que se turnara a rectoría y dentro de mi propia, de la dependencia de la Facultad de Odontología, se hiciera una investigación independiente y se emitiera algún tipo de dictamen al respecto. Entonces, esto se está realizando y yo quiero no iba yo a decir nada hasta que la UNAM emitiera el dictamen. ¿Por qué? Porque creo que esto debe seguir un proceso, es decir, esto de que la ley es, que no me digan que la ley es la ley, yo sí pienso que la ley es la ley y que hay que acatarse a las reglas y al debido proceso y dejar que mi institución, en la cual confío plenamente, haga su investigación a fondo y que determine si es que hay algún
si si dictaminan que hubo cualquier irregularidad, pues desde luego que yo acataré lo que la universidad diga, pero de antemano, digo, con toda la franqueza, la apertura y la confianza de que tengo la absoluta certeza de que no existió tal plagio como están diciendo, ¿no? Mis alumnas no plagiaron, yo dirigí esas tesis, no tenemos ningún antecedente de nada que siquiera se le parezca. Y bueno, finalmente lo que hacen estas personas es sembrar una semilla de mala fe en donde es una cacería de brujas, ¿no? A uno le dicen plagiador y no hace falta más que lo señalen para que entonces uno se quede con esa sombra encima por siempre. Creo que estos señalamientos infundados deben ser perseguidos y callados porque están repercutiendo sobre la vida y el prestigio y la trayectoria profesional de gente inocente, como yo, ¿no? Entonces, esto es lo que me está pasando, que se me ha acusado de un montón de cosas que no se pueden demostrar porque son falsas, desde luego, pero la simple acusación, entonces pone esto ahí para que la gente haga, elabore toda una serie de teorías de conspiración, ¿no? Y quede manchado mi nombre en balde porque a alguien se le ocurrió que esta era una forma expedita de dejar de hablar de la ministra de la Suprema Corte de Justicia y mejor echarme la bolita a mí, ¿no? Creo que es muy grave que se hagan acusaciones falsas y que esto pueda ocurrir de una forma tan frecuente, tan grave, sin ninguna repercusión. Doctora Lorian Jiménez Faibi, dices que pasan por encima de ti y de otras personas de una forma tal como no se lo hacen ni a los secuestradores, pederastas, asesinos o narcotraficantes. La pregunta es, ¿de parte de quién? Sí, bueno, vamos a poner la revista que publica esto, ¿no? Pues es una revista de muy baja circulación, que tiene una fama terrible, que poquísima gente lee y qué sé yo. Pero entonces hay otros comunicadores que toman, ahora hay un comunicador en especial que lo puso en su programa, en la televisión abierta, hacen videos en YouTube al respecto y toda esta situación, pero con mucho cuidado, ¿no? Estas personas están levantando una acusación que no ha sido investigada formalmente, que no se tienen evidencias en ningún sentido para creer que son ciertas, ¿no? Y sin embargo, lo llevan allá y cuidado. Es decir, estas personas quieren golpearme a mí. Ok, eh, todavía decir a mí, porque pues el que se lleva se aguanta, ¿verdad? He sido tratado de ser fuerte todos estos 3 años que me han estado golpeando de esta forma tan descarada, ¿no? Tan violenta, ¿no? Durante todo este tiempo, he tratado pues de hacerlo con fortaleza, pero donde ya no perdono es en donde embarran a mis alumnas. Y esto, hay leyes en México que procuran la protección de la privacidad y de la presunción de inocencia, ¿sí? Hasta que no se hagan investigaciones formales. Y vamos a decir, aquí en nuestro país, si, digamos, Guillermo, en tu noticiero, tú dices, bueno, este es un presunto homicida, ¿no? Y así lo declaran, el presunto homicida, fulanito N, ¿no? Y todavía le ponen una cosa sobre los ojos para que no se pueda identificar y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque hay leyes de protección, de presunción de inocencia y de protección de la información personal y de la identidad de las personas que han sido acusadas, ¿no? Entonces, pero estas personas, otro comunicador pone en la televisión abierta y en su canal de YouTube un montón de teoría de conspiración en donde nombra a mis alumnas por nombre y apellidos completos, dice en dónde trabajan, cuál es su situación laboral, cuál es su situación profesional. Es decir, hace todo una, un, este,
hablar de ellas de una forma en donde no hay ninguna protección para ellas, ¿no? Es una literal cacería de brujas. Y ahí es donde yo pienso que sí hay repercusiones legales que deben ir en contra de estos comunicadores y medios de comunicación que hacen algo que es realmente tan bajo, tan ruin, como de tratar de destrozar el prestigio y la vida profesional de dos jóvenes académicas intachables que están haciendo carrera dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México como académicas, como profesoras y como científicas, que no han incurrido nunca en alguna falta y ahora sus nombres están siendo pisoteados gracias a que estas personas no han tenido ni siquiera el pudor, ¿no? Para ser cautelosos en términos de nombrarlas, identificarlas e incluso su sitio de trabajo y su posición en el trabajo. Es decir, creo que esto es realmente muy, muy grave que se permita y que esté ocurriendo ahora bajo esta administración como si fuera algo normal, ¿no? Creo que necesitamos alzar la voz en contra de estas injusticias, porque hoy soy yo, ahora han sido mis alumnas, y eso es algo que realmente no puedo perdonar, esta injuria que han hecho contra estas jóvenes académicas, ¿no? Sin deberla ni temerla, ¿verdad? Pero pues ahorita somos nosotros y mañana es cualquiera, ¿no? Porque bajo esta premisa a alguien se le puede señalar como asesino y esa persona ya quedó marcada así, nada más porque la revistita Patito, fulana de tal, o tales personas oficialistas deciden hacer una acusación falsa de esa naturaleza. Es realmente muy grave, muy, muy grave lo que ocurre, Guillermo. Pues aquí queda tu testimonio, doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Me parecía importante hacer del conocimiento público lo que está sucediendo, más allá de las redes sociales. Te agradezco mucho, además, el valor para dar a conocer estos hechos reprobables y desde luego estaremos a la espera de los resultados de la investigación que está en curso. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y el interés en que esto se dé a conocer. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Muchas gracias, la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Desde luego, reitero, estaremos pendientes de la resolución que dé la UNAM para hacerla pública nuevamente. Nuevamente, gracias por estar aquí.